ocurrió este evento. Siempre la mano de Dios está haciendo cosas. Dios manda, dice, que de las tinieblas resplandezca la luz y que su pueblo vea la gloria de Él en la faz de Jesucristo. Eso es una orden divina. A veces nosotros pensamos que solamente las cosas pasan ingenuamente aquí en la tierra, pero realmente el que está orquestando todas estas cosas es Dios. Y Dios es el que va a mandar a un monje agustino a que cuestione ciertas cosas y haga una argumentación poniendo 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania. Este monje agustino era un profesor de teología de la universidad. Él era un monje agustino, como ya lo dije, ¿no? Él era un monje católico romano. Por cierto, educado, ¿no? A diferencia de hoy día que algunos no quieren la educación. Pues Martín Lutero era un hombre educado, que tenía su bachillerato y tenía su maestría, y luego llegó a ser doctor en teología. Pero todos esos estudios, mire, lo habían llevado a examinar primero las enseñanzas de John Huss. Y John Huss había comenzado a llamar la atención de que había irregularidades. Pues el asunto es que este jovencito Lutero, este monje agustino, ha comenzado a leer los libros de John Huss. Y ha comenzado a leer las declaraciones de que John Huss decía de que la palabra de Dios está por encima de la palabra del Papa. Que la autoridad de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no necesariamente un hombre, un personaje sentado en Roma. Pero como ya les he dicho, esto es un desafío, ¿no? Ahora, este monje agustino va a cuestionar la praxis de la Iglesia Católica Romana, además. O sea, hay como puntos que se van a comenzar a conectar. ¿Usted me entiende? De hecho, la reforma no ocurre de repente, sino que solamente comienza como una idea, ¿no? Y comienzan a cuestionarse cosas y comienza a descubrirse un telón. Porque nosotros sabemos el resultado de la reforma. El resultado de la reforma protestante es que hoy podemos cantar en las iglesias, que hoy podemos tener Biblias, que hoy nos estamos congregando aquí en esta iglesia y en otras iglesias alrededor del mundo. Así que lo que queremos hacer en esta mañana es hablar un poco de la historia. Sucede que Alberto de Brandeburgo era un jovencito también. Y este tenía la aspiración de ser obispo de 3 ciudades. Pero él quería, en su ambición, ocupar el cargo de arzobispo. Arzobispo significa que es alguien que tiene influencia en más de 3 obispados, en más de 3 ciudades. Él quería ocupar el cargo de arzobispo de Maguncia, una ciudad situada al suroeste de Alemania, a orillas del río Rin. Esta era una ciudad destacada en tiempos medievales y relevante por ser un puerto prominente. Así que mire, todo estaba relacionado con ¿qué cosa? Con dinero. Si él se volvía arzobispo, ¿no? Entonces ahora él iba a tener la posibilidad de acaparar a 3 ciudades, imagínense esto, y hacer negocio. Porque ya le dije que la iglesia tenía autoridad. Y todos los pudientes de Europa tenían que, en cierto sentido, pues bajar la cabeza delante de lo que decía la iglesia romana. Por eso es que un hombre de negocios, un potentado de la ciudad, hubiera querido tener ¿qué cosa? El título de arzobispo. Ahora, había un problema. La iglesia romana tiene algo que se llama el derecho canónico. Derecho canónico. Y ese derecho canónico de la Iglesia Católica Romana decía que ningún jovencito podía tener el cargo de arzobispo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Alberto de Brandeburgo?
A pesar de que él ya había conseguido, imagínense, me imagino por dinero, había conseguido que a 2 ciudades él estuviera sobre esas ciudades. Pero el negocio estaba tan bueno que él quería una tercera ciudad. Y no quería ser solamente obispo, quería ser arzobispo. Arc viene de la idea del principado, ¿no? Como un hombre que tiene más influencia. Ustedes saben, en nuestras ciudades, ¿no? El arzobispo es el que está encima de los obispos y encima del párroco, ¿no? Pero mire, entonces él va a apelar al Papa para que le diera una excepción de la estipulación que decía el derecho canónico. Así que el Papa, que en esa época era Leo X, le accede el negocio, pero tú tienes que pagarme 10.000 ducats, eran 10.000 monedas de oro usadas para los negocios en Europa en aquellos días. Él accedió a concederle al joven Alberto la dispensa papal para que él obtuviera los 3 obispados. No obstante, siendo que él no poseía esa cantidad de dinero en efectivo, él estaba en la necesidad apremiante de levantar dichos fondos. Para esto, él se va a valer de la habilidad de persuasión de un fraile. Ese fraile se llamaba Juan Tetzel. Y este Juan Tetzel, él va a venderle indulgencias a los feligreses. Es decir, que era un documento con la venia del Papa, porque acuérdense que este era un arreglo con el Papa. Y ese documento decía que si usted le daba dinero a Roma, usted iba a ayudar para la construcción de la Basílica de San Pedro. Por cierto, ustedes la ven todos los años, ¿no? Cuando hay un nuevo Papa o cuando hay una misa para el 25 de diciembre, que lo sacan por la televisión y todo esto, ustedes ven la Basílica de San Pedro. Pero ¿qué es lo que decía Juan Tetzel? Él decía, mire, si usted le da a la iglesia dinero, el asunto es que el Papa le va a extender a usted un documento que dice que usted va a ser perdonado de sus pecados, ¿no? Y además que las personas suyas que han muerto, que están en el purgatorio, que es parte de la doctrina católico-romana, ellos van a poder salir del purgatorio. Por cierto, él incluso creó un cliché que decía, tan pronto como una moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Entonces mire, esto va a inquietar a Lutero. Él va a poder observar cómo las personas se vuelcan a comprar estas quimeras que vendía Tetzel. El argumento era un argumento bárbaro. La Iglesia Católica estaba diciendo esto. Los romanos estaban diciendo esto. Ciertamente ellos decían que Cristo había muerto por los pecados del mundo. Ahí es que quiero que vea esto, ¿ok? Porque a veces cristianos evangélicos dicen, ¿cuál es la diferencia con los católicos? No tenemos tanta diferencia. El punto es que sí tenemos diferencia. Porque ellos se habían apartado de la verdad bíblica, ese es el detalle. Ellos estaban diciendo, mira lo que decían. Ellos estaban diciendo que a pesar de que Cristo había muerto por los pecados del mundo, su sacrificio solamente borraba la pena del pecado original y por los pecados cometidos hasta el tiempo del bautismo. Pero la iglesia estaba diciendo que el sacrificio de Cristo solamente servía para un bebé hasta el tiempo del bautismo. Solamente borraba la pena del pecado original. De ahí en adelante, ellos tenían que recurrir al sistema penitente, es decir, que ellos tenían que someterse a la membresía de la Iglesia Católica Romana, someterse a las prácticas de la Iglesia Católica Romana, la confesión, la primera comunión, la confirmación, la unción de enfermos, el matrimonio, las penitencias. Si un católico romano comete un pecado mortal, por ejemplo, como matar a alguien, ¿no? Eso podía ir, ya lo mandaba directo al infierno a una persona, si la persona moría. Pero el sistema decía, mire, si es que una persona comete un pecado mortal, todavía puede ser perdonada a través del sacramento de la reconciliación, involucrando una confesión privada del sacerdote y actos de penitencia y de absolución.
Ellos decían que eso es lo que remueve el castigo eterno que el pecado declara, pero después había algo más. Decía, la iglesia hablaba de pecados veniales. Es decir, que habían pecados que no eran tan graves como matar, sino más pequeños como mentir, ¿no? Entonces decían, sin embargo, esos van a requerir un sufrimiento terrenal, pero también un sufrimiento temporal por estos pecados, pero en el purgatorio, porque dice que en el cielo no va a entrar cosa pecaminosa. Capítulo 21, versículo 27, dice, jamás entrará en ellas, en la ciudad de Dios, nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, el Cordero. Escuchen por favor, miren, ahí mismo está el problema, pero también está la solución. ¿Ok? Así que Roma, valiéndose de ese versículo, decía, miren, el asunto es que como alguno ha cometido mentira, por ejemplo, ha cometido pecados veniales, decían ellos. El asunto es que la persona tiene que ir al purgatorio. Y la manera de salir del purgatorio es a través de dar las indulgencias. A través de dar una misa para que puedan salir del purgatorio. Si Tetzel hubiera tenido razón, tal como dice Chris Larson, que es el presidente de Ligonier Ministries, escuche esto. Entonces, la mayoría de los cristianos que creían esto en la iglesia medieval tenían que pasar 7 años por cada pecado. Escuche esto. Entonces supongamos que usted es una buena persona y solamente comete un pecado venial por día. Entonces eso viene a ser 2.555 años en el purgatorio por un año de pecados. Ahora digamos que usted vivió 70 años. Eso sería 178.850 años de sufrimiento. Y esto sería por los pecados que habían sido perdonados, supuestamente. ¿Me entienden? Pero Tetzel ofrecía una opción fácil. ¿Cuál es la opción? Compre el certificado de las indulgencias por un módico precio y el asunto es que usted va a salir del purgatorio. Para esto, Tetzel era un tremendo orador. Y el asunto es que la gente se volcaba ante las historias de terror, porque mire, las historias del purgatorio, y si ustedes fueron a alguna iglesia católica, me imagino que sí, usted se va a dar cuenta que lo que había en la entrada de las iglesias era justamente cuadros del infierno. ¿Cuántos vieron cuadros del infierno con gente quemándose? Pues quiero decirle que muchos de esos cuadros no eran ni siquiera el infierno, era el purgatorio. Porque del purgatorio se hablaba, como dijo San Francis de Roma, de un lugar donde había un olor putrefacto, donde había demonios que tenían formas de animales, donde había tortura. ¿Se puede imaginar una persona que vivió 70 años, 178.850 años sufriendo con demonios en un lugar putrefacto y quemándose? De hecho, algunos teólogos de la Iglesia Católica decían que no había diferencia entre el fuego del purgatorio y el fuego del mismo infierno. Y además se decía que el peor de todos los dolores aquí en la tierra era exactamente igual al menor de todos los dolores en el purgatorio. ¿Se puede imaginar? Esto era el argumento de Tetzel. Y él decía, su familia está sufriendo. Ustedes necesitan comprar esto para hacerlos parar de sufrir. La iglesia romana sigue diciendo estas cosas, por cierto. Sigue insistiendo en esta duda. Pero le voy a decir algo, mire, y esto es lo que decía justamente este versículo que leemos en Apocalipsis. Porque ahí está la clave, la conclusión a la que van a llevar los reformadores. ¿Qué dice este versículo? Dice que jamás entrará en el cielo, en la nueva Jerusalén, nada inmundo, ni el que practica abominación mentira, sino solo aquellos quienes han comprado las indulgencias y han salido del purgatorio. ¿Dice así el texto o no? Véalo, mire lo que dice el texto, ahí está. ¿Qué dice el texto? No,
No dice que es los que han comprado las indulgencias van a salir del purgatorio, sino, no, dice que los que van a entrar son solo aquellos cuyos nombres están, ¿qué cosa? Escritos en el libro de la vida del Cordero. Escúcheme esto, no hay manera de ser escrito en el libro de la vida del Cordero si no es solamente por la salvación en Cristo. Así que lo que encontraron los reformadores, encontraron que la Biblia decía una cosa contraria con lo que Roma estaba diciendo. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Es que Martín Lutero va a venir a poner sus pensamientos en papel, porque él va a contrastar lo que dice la Escritura. Como yo le he dicho, él ha estado leyendo la Escritura por todos estos años que he tenido de educación teológica. Él va a contrastar lo que dice la Escritura con lo que él mismo ha estudiado, con lo que él mismo ha predicado como un sacerdote católico, con lo que él está escuchando al Papa decir por medio de Juan Tetzel. Él está viendo el arreglo económico, él está viendo el dinero, él está viendo cómo la gente se vuelca a comprar estos documentos de pago de indulgencias. Y mira, hay algo adentro de él que nace, ¿no? Y lo que van a hacer es que él va a hacer una tesis, un papel. Y él quiere hacer razonar a muchos, entre esos al mismo Papa. Y lo quiere llamar al arrepentimiento. Ahora quiero decir una cosa, la Biblia dice en Filipenses 2:13 que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ¿dónde nació esta idea? ¿En quién nace? En Dios. ¿Te das cuenta? Esta idea nace en Dios. Y Dios es el que lo mueve a Lutero para que Lutero comience a mover esto. Es la misma palabra de Lutero. Él dice, yo no he querido hacer esto. Yo no quiero formar una revolución. Yo no quiero armar una revuelta. Lo que quería hacer Lutero sencillamente decir, señores, nos estamos apartando. La Iglesia Católica Romana se está apartando de lo que dice la palabra de Dios. Así que él publica esta invitación al debate, justamente porque él quería debatir sobre este asunto. El 31 de octubre de 1517, en la víspera de la celebración católica romana, el Día de Todos los Santos. Así que nosotros los cristianos, escúchenme, no celebramos Halloween, ¿ok? Nosotros celebramos el día de la Reforma, porque ese día fue el que Dios movió el corazón de Lutero y nosotros podemos regresar a la Escritura, a mirar exactamente lo que decía el texto. En 1518, Lutero en su tratado sobre la indulgencia y la gracia expresó, se dice que el pecador, con lo que aún le queda por penar, tiene que ir al purgatorio o acudir a las indulgencias, pero se dicen tantas cosas sin razón ni prueba de ninguna clase. Es un error mayúsculo querer satisfacer uno por sus pecados cuando Dios los perdona sin cesar, gratuitamente por su inestimable gracia y sin ninguna exigencia a cambio. Lutero estaba en lo correcto, porque la Escritura afirmaba que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia en Jesús. Vea, eso está en Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice ahí, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No era por comprar indulgencias, era gratis, era algo que Dios había hecho, algo que había comenzado en Dios, algo que Dios había hecho. Y era gratis. Solamente por la redención que es en Cristo Jesús. Su descubrimiento y valentía fue el acto providencial de Dios con el cual la luz del Evangelio resplandeció en medio de las tinieblas. Escúcheme, ahora esto no va a terminar ahí, porque la conversación va a continuar. Y el Papa va a escuchar que este monje, al que le llamó en la bula papal, le llamó un jabalí. Dice, Señor, un jabalí. Un jabalí se ha metido en tu viña y está destrozando todo. ¿Qué era lo que había pasado? Este jabalí, pues, era Martín Lutero, que estaba desafiando a Roma.
En el verano de 1520 el Papa le da 60 días a Martín Lutero para arrepentirse de los ataques que él estaba haciendo contra la Iglesia Católica. Y en 1521 el emperador del Santo Imperio Romano Carlos V convocó a Lutero a renunciar oficialmente a sus escritos. Al siguiente día es que él dijo las palabras famosas: a menos que se me persuada por los testimonios de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo, estoy sujeto a los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia continúa cautiva a la palabra de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. El Papa llama a un grupo de nobles y a un cardenal y a Carlos V, que era el emperador del Santo Imperio Romano, y lo llama a Martín Lutero para que dé cuenta y para que él se arrepiente, se retracte de todos los escritos que él había comenzado a hacer. Entonces Lutero le dice: no, de hecho él va a decir, bueno, déjeme orar. Por cierto, el primer día que él tuvo la confrontación ante el tribunal, él va a decir, déjeme orar, y se pasa la noche orando. Por cierto, eso nos habla de la importancia que tenía la oración de Martín Lutero. Pero esa noche seguro Dios le puso en su corazón que él tenía que pararse ahí hasta la muerte. Y eso fue lo que dijo. Él, ¿te retractas?, le dicen el siguiente. No, en sumario. Dice, no me puedo retractar. Si ustedes no me pueden convencer de esto de las indulgencias, de esto del purgatorio, por medio de lo que dice la palabra de Dios, no me puedo retractar. Porque no es sano, no es sabio irme en contra de la conciencia. Y termina Lutero diciendo, ayúdenme Dios, dice así, porque él sabía. Usted sabe lo que seguía después de eso, ¿no? ¿Qué va a seguir? La muerte. Si a John Huss lo quemaron, a él también. Pero mira, por providencia divina, el Lutero queda vivo. Y Lutero permanece en esa noche en este lugar. Y uno de los que los ha escuchado era un elector del Palatinado alemán. Este elector, Federico, manda a Martín Lutero a secuestrar. Y cuando él iba para su casa, supuestamente, vienen unos secuestradores y se lo llevan a Martín Lutero. Y lo van a llevar a ese castillo que vimos en el video. Y en este lugar, Martín Lutero va a ser recluido en este castillo, y él va a ganar el favor de Federico, y Federico le va a poner un escritorio, y donde él va por medio del Nuevo Testamento griego, él va a comenzar una traducción de las Escrituras al alemán. Esto fue algo fantástico, porque saben una cosa, eso incendió la Reforma. Porque ahora no solamente Roma tenía las Escrituras en latín, ¿no?, sino que ahora las Escrituras van a ser puestas en el lenguaje del pueblo alemán para que todos pudieran ver lo que decían las Escrituras. Si no hubiera sido por la acción de Martín Lutero, nunca hubiéramos tenido acceso a la Biblia que tenemos hoy día, porque la Biblia español tomó la inspiración de lo que hizo Martín Lutero, traducir la Biblia al idioma español. Y lo mismo pasó con el idioma inglés. Así que la Biblia había sido puesta a la vista y al lenguaje de toda la humanidad, y bueno, le damos gracias a Dios porque eso nos hizo ver lo que decía la Escritura, y por eso tenemos acceso a la Biblia. También debemos dar gracias a Dios porque fue por Martín Lutero que tenemos el entendimiento que la justificación es solamente por gracia, es gratuita, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén.